Harfuch contraataca. La reunión secreta que cambió todo. Ciudad de México amanecía bajo un cielo nublado, presagio de las lluvias que llegarían más tarde. Omar Harfuch observaba por la ventana de su apartamento en el barrio de Polanco. A sus 47 años, su rostro marcado por cicatrices sutiles y ojos profundos revelaban una vida dedicada a la lucha contra el crimen organizado. El café se enfriaba en la mesa mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Su teléfono vibró, trayendo un mensaje cifrado que solo él comprendería. El águila ha aterrizado. Hoy a las 14 horas, lugar de siempre. Harfuch sabía exactamente lo que aquello significaba. Después de meses esperando, finalmente tendría acceso a las informaciones que podrían cambiar el rumbo de su investigación. Como ex secretario de Seguridad Pública de la capital mexicana, conocía los entresijos del poder y sabía que muchos deseaban verlo muerto. El reloj en la pared marcaba las 8 de la mañana cuando tomó el último sorbo de café y se dirigió al baño. Mientras el agua caliente de la ducha caía sobre sus hombros, recordaba el atentado que casi le arrebata la vida 3 años atrás. Las balas, los gritos, la sangre. 28 disparos habían sido dirigidos contra su vehículo blindado por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. 3 personas murieron, pero él sobrevivió para contar la historia. Lo que nadie sabía es que desde entonces, Harfuch trabajaba secretamente en una operación que podría desarticular no solo al cartel, sino revelar una red de corrupción que llegaba al más alto escalón del gobierno mexicano. Se vistió con cuidado, pantalones oscuros, camisa blanca sencilla, saco azul marino discreto, nada que llamara la atención. Por debajo, un chaleco antibalas ligero, regalo de un amigo del Mossad. En el tobillo derecho, una pistola pequeña, último recurso si todo salía mal. Harfuch ya no confiaba en el sistema oficial de protección. Había descubierto, de la peor manera posible, que había infiltrados por todas partes. Salió del apartamento a las 9:30. Siguió un protocolo riguroso de contravigilancia, algo que había aprendido durante su entrenamiento con la Interpol años atrás. Primero bajó por el elevador de servicio hasta el estacionamiento. En vez de tomar su coche, se dirigió a pie hacia la salida de emergencia que daba a una calle lateral. Caminó 3 cuadras, entró en una tienda de conveniencia y salió por la parte trasera, donde un conductor de confianza lo esperaba en un Toyota común, sin vidrios oscuros ni cualquier señal distintiva. «Buenos días, señor», dijo Raúl, un ex policía que había salvado la vida de Harfuch durante una operación en Sinaloa y ahora trabajaba exclusivamente para él. «Buenos días, Raúl. Vamos a seguir por el plan B hoy». El plan B significaba un camino más largo, pasando por áreas concurridas de la ciudad donde sería más difícil montar una emboscada. Mientras el coche avanzaba por el tráfico caótico de Ciudad de México, Harfuch observaba atentamente por las ventanas, buscando señales de vigilancia. La paranoia era su mejor amiga en estos tiempos. Llegaron al destino poco antes de las 11 horas. Un pequeño café en el centro histórico, cerca de la Catedral Metropolitana. Un lugar lleno de turistas, donde 2 hombres conversando pasarían desapercibidos. «Vuelve en 2 horas. Si no aparezco, ya sabes qué hacer», instruyó Harfuch al despedirse de Raúl. El café estaba lleno como esperaba. Turistas norteamericanos tomaban fotos y comentaban sobre la arquitectura colonial, mientras empleados apresurados compraban sus cafés para llevar. Harfuch eligió una mesa al fondo, con vista hacia la entrada y próxima a una salida lateral. Pidió un café americano y esperó. A las 11:45, un hombre de mediana edad con gafas y sombrero entró en el establecimiento. Parecía un profesor universitario o quizás un burócrata de medio rango. Nadie le prestaría atención. Después de pedir un café, se sentó en la mesa de Harfuch sin ceremonias. «¿Cuánto tiempo, mi amigo?», dijo el hombre en voz baja. «3 años, Miguel. Pensé que estabas muerto». Miguel Contreras había sido uno de los mejores analistas de inteligencia de la Policía Federal Mexicana, hasta desaparecer súbitamente tras el inicio de una investigación sobre lavado de dinero que involucraba a políticos importantes. «Casi lo estuve. Tuve que desaparecer. No eres el único al que intentaron silenciar». Miguel sacó discretamente del bolsillo un pequeño dispositivo de almacenamiento del tamaño de una moneda y lo deslizó sobre la mesa junto con una servilleta. Harfuch cubrió el objeto con su mano y lo guardó rápidamente. «Esto es apenas la punta del iceberg, Omar. Lo que vas a encontrar ahí, bueno, digamos que explica por qué intentaron matarnos». «¿Estás seguro de que es seguro hablar aquí?». Miguel sonrió levemente. «Revisé el lugar hace 2 horas. Además, tengo un pequeño emisor de interferencia. Cualquiera que intente escucharnos solo captará ruido». «¿Quién más sabe de esto?». «Solo Velasco». Harfuch asintió gravemente.
Eduardo Velasco era el único juez federal en quien aún confiaba. Un hombre íntegro que ya había rechazado millones en sobornos para archivar casos contra narcotraficantes. Escucha con atención, Omar, continuó Miguel, inclinándose ligeramente hacia adelante. Los documentos muestran mucho más de lo que imaginábamos. No son solo algunos políticos o policías corruptos. Es un sistema entero. Ellos lo llaman la estructura. Harfuch permaneció impasible, pero su corazón se aceleró. Durante años había oído rumores sobre una organización llamada La Estructura. Supuestamente una alianza entre carteles, empresarios y políticos poderosos que controlaban gran parte del tráfico de drogas, armas y personas en México. Muchos la consideraban apenas una teoría de conspiración. ¿Tiene nombres? Todos ellos. Incluso, Miguel dudó mirando alrededor antes de completar en un susurro casi inaudible. Ministros de Estado. El problema es que necesitamos pruebas materiales que sustenten las acusaciones. Los documentos digitales pueden ser cuestionados en un tribunal. ¿Y dónde encontramos esas pruebas? Habrá una reunión, en 3 días, en la Hacienda Las Águilas, en las afueras de Cuernavaca. Todos los principales miembros estarán allí. ¿Cómo te enteraste de eso? Miguel sonrió tristemente. Tengo mis informantes. Uno de ellos murió para traerme esta información. En ese momento, Harfuch notó a un hombre acercándose al mostrador, mirando disimuladamente en su dirección. Había algo en sus movimientos que le pareció familiar. La manera como mantenía la mano derecha cerca de la cadera, donde probablemente llevaba un arma. «Tenemos compañía», murmuró sin mover los labios. Miguel no se giró. «Salida lateral en 30 segundos. Tengo un coche esperando en el callejón». Harfuch hizo un gesto casual como si estuviera enfatizando algo en la conversación, mientras contaba mentalmente. Cuando llegó a 30, ambos se levantaron simultáneamente y caminaron con naturalidad hacia la salida lateral, como si solo fueran al baño. Tan pronto como pasaron por la puerta, corrieron por el pasillo estrecho que llevaba a la parte trasera del establecimiento. Detrás de ellos oyeron gritos y el sonido de mesas volcándose. El hombre había percibido la fuga. La salida trasera daba a un callejón estrecho donde un Volkswagen gris estaba estacionado con el motor encendido. Un joven con apariencia indígena estaba al volante. «¡Entren rápido!», gritó el muchacho. Apenas habían cerrado las puertas cuando el coche arrancó, derrapando al tomar la curva hacia la calle principal. En el mismo instante, 2 hombres armados aparecieron en la entrada del callejón y comenzaron a disparar. Una bala impactó en el vidrio trasero, haciéndolo añicos, pero el coche ya estaba demasiado lejos para que pudieran alcanzar a los ocupantes. ¿Quiénes eran ellos?, preguntó Harfuch, respirando pesadamente. La estructura tiene ojos en todas partes. Deben haberte identificado, respondió Miguel. Este es Tomás, por cierto. Podemos confiar en él. El joven conductor asintió por el retrovisor mientras maniobraba hábilmente a través del tráfico congestionado del centro histórico. ¿A dónde vamos?, cuestionó Harfuch. Tengo un lugar seguro en Xochimilco. Nos quedaremos allí hasta mañana y después nos separaremos. Necesitas analizar esos documentos y decidir el próximo paso. Durante el trayecto de 40 minutos, nadie habló mucho. Miguel parecía tenso, verificando constantemente si estaban siendo seguidos. Harfuch aprovechó para enviar un mensaje codificado a Raúl, informándole que estaba bien y que seguiría un protocolo alternativo. El refugio en Xochimilco era una pequeña casa de 2 pisos, escondida entre otras residencias similares en un área popular a orillas de los famosos canales. Desde fuera parecía solo una casa más de familia de clase media, pero por dentro estaba equipada con tecnología de seguridad avanzada, persianas a prueba de balas, cámaras de vigilancia discretas y un cuarto seguro en el sótano. Bienvenido a lo que yo llamo la fortaleza, dijo Miguel mientras desactivaba el sistema de alarma. La construí poco a poco en los últimos años. Poquísimas personas conocen la existencia de este lugar. Harfuch examinó el ambiente con mirada clínica. Impresionante. Tomás se quedará de guardia afuera. Vamos al despacho, allí podremos analizar los documentos con seguridad. El despacho era una habitación pequeña en el 2º piso, con equipos informáticos de última generación. Miguel encendió una computadora aislada, sin conexión a Internet, e insertó el dispositivo de almacenamiento. Esta computadora nunca ha sido conectada a la red. Es imposible rastrearla o invadirla remotamente. Cuando los archivos aparecieron en la pantalla, Harfuch sintió una mezcla de shock y vindicación. Ante él había documentos, fotos y videos que comprobaban la existencia de la estructura. Registros de transferencias millonarias, actas de reuniones secretas, grabaciones de conversaciones comprometedoras. Más impresionante aún eran los nombres.
Gobernadores, secretarios de Estado, empresarios respetados, jefes policiales e incluso un ministro de la Suprema Corte. Dios mío, murmuró Harfuch. Esto explica por qué nunca pudimos avanzar con las investigaciones. El sistema está completamente comprometido. Miguel asintió gravemente. Ahora entiendes por qué hice lo que hice. ¿Por qué desaparecí? Están en todas partes, Omar. Pasaron las horas siguientes analizando meticulosamente cada documento. A medida que la noche avanzaba, el cuadro se volvía más claro y más perturbador. La estructura no era solo una organización criminal, era un estado paralelo operando en las sombras de México, controlando flujos de dinero, influenciando elecciones y eliminando a quien representara una amenaza. A las 23 horas, Tomás golpeó a la puerta del despacho. «Señor, tenemos movimiento sospechoso en la calle». 2 coches pasaron lentamente en los últimos 30 minutos. Miguel y Harfuch intercambiaron miradas preocupadas. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», cuestionó Harfuch. «Tal vez tenemos una filtración», respondió Miguel. «O tal vez…». Se detuvo súbitamente y miró a Harfuch con expresión grave. «¿Tu teléfono? ¿Lo has usado desde que salimos del café?». «Solo para enviar un mensaje a Raúl». «Mierda. Deben haber hackeado tu sistema. Necesitamos salir de aquí ahora». Rápidamente copiaron los archivos en 2 dispositivos separados. Miguel guardó uno y entregó el otro a Harfuch. «Vamos a separarnos. Tú irás con Tomás por el canal. Yo crearé una distracción por el frente». «No, Miguel. Ya te perdimos una vez. No hay tiempo para discusiones. La información es más importante que cualquiera de nosotros. Si uno cae, el otro debe continuar». Antes de que Harfuch pudiera protestar, oyeron el sonido de cristal rompiéndose en el piso inferior. «Están aquí», susurró Tomás. Miguel sacó una pistola con silenciador y entregó otra a Harfuch. «Recuerda el plan. 3 días. Hacienda Las Águilas. Es nuestra única oportunidad de atraparlos a todos juntos». Tomás condujo a Harfuch hasta una trampilla oculta que daba acceso a un túnel corto, llevando directamente a un pequeño muelle en los canales de Xochimilco. Una trajinera, el tradicional barco colorido utilizado en los canales, estaba amarrada y lista. «Vamos, señor», instó Tomás. «Conozco estos canales como la palma de mi mano. Nunca nos encontrarán en la oscuridad». Mientras se alejaban silenciosamente por los canales oscuros, Harfuch oyó disparos ahogados provenientes de la casa. Cerró los ojos por un momento, temiendo por el amigo que acababa de reencontrar. La trajinera se deslizaba silenciosamente por el agua negra, entre jardines flotantes y otras embarcaciones vacías. Tomás remaba con maestría, evitando las áreas más conocidas y manteniéndose en los pasajes más estrechos y oscuros. Tras casi una hora de navegación, llegaron a un pequeño embarcadero cercano a la carretera que conectaba Xochimilco con el resto de la ciudad. «Tenemos un coche esperando a 200 metros de aquí», informó Tomás. «Es otra ruta de escape que el señor Miguel preparó». Caminaron rápidamente entre árboles y construcciones abandonadas hasta llegar a una calle desierta donde un Nissan viejo y sin marcas distintivas estaba estacionado. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Harfuch mientras Tomás encendía el motor. «El señor Miguel me instruyó llevarlo a un hotel en la zona norte. Lugar discreto, donde podemos reagruparnos y esperar noticias». «¿Y si Miguel no sobrevivió?». Tomás permaneció en silencio por algunos segundos antes de responder. «Entonces seguimos con el plan. Es lo que él querría». El hotel era un establecimiento simple en un área industrial de Azcapotzalco. El tipo de lugar donde trabajadores temporales y viajeros con presupuesto limitado se hospedaban. Nadie hacía preguntas, nadie prestaba atención. Harfuch se registró con un nombre falso y pagó en efectivo. La habitación era pequeña y básica, pero tenía lo esencial: una cama, un baño y, más importante, una ubicación que permitía observar la calle. «Me quedaré en una habitación al lado», informó Tomás. «Le sugiero que descanse un poco, señor. Mañana tendremos mucho trabajo». Solo en la habitación, Harfuch finalmente conectó el dispositivo a una laptop segura que Tomás le había proporcionado. Continuó analizando los documentos, buscando entender mejor la estructura de la organización y planeando su próximo movimiento. A las 4 de la mañana, un pitido discreto en su teléfono encriptado indicó la llegada de un mensaje. Era de Miguel. «Águila herida pero volando. Encuéntrame en el nido antiguo al mediodía». Harfuch respiró aliviado. Miguel estaba vivo. El nido antiguo era una referencia a un lugar donde habían trabajado juntos años atrás. Una antigua comisaría abandonada tras un ataque de cartel, ubicada en las afueras de la ciudad. Logró dormir apenas 2 horas antes de que los primeros rayos de sol atravesaran la cortina fina. Tomás golpeó a la puerta a las 7, trayendo café y pan. «¿Alguna noticia?» «Miguel está vivo».
Vamos a encontrarlo al mediodía. Tomás sonrió por primera vez desde que lo conociera. Gracias a Dios. El señor Miguel es como un padre para mí. Fue él quien me salvó cuando el cartel mató a mi familia en Michoacán. Durante la mañana, Harfuch contactó con Eduardo Velasco, el juez federal. Usando un código previamente establecido, concertaron un encuentro para el día siguiente. Si conseguían reunir evidencias suficientes de la reunión en Las Águilas, Velasco podría emitir las órdenes de arresto necesarias. Al mediodía, llegaron a la antigua comisaría abandonada. El lugar estaba prácticamente en ruinas, con paredes con grafitis y ventanas rotas. Parecía el escenario perfecto para una película post-apocalíptica. Miguel los esperaba en una sala en la parte trasera, la menos deteriorada del edificio. Tenía una herida en el brazo, improvisadamente vendada, pero parecía relativamente bien. «Lo lograste», dijo Harfuch, abrazando a su amigo con cuidado para no lastimar su brazo herido. Por poco. Eran profesionales, Omar. No sicarios comunes. Parecían entrenados militarmente. Fuerzas especiales desviadas hacia el crimen organizado, sugirió Harfuch. Ya hemos visto esto antes. Lo importante es que creen que estoy muerto. Vi cuando uno de ellos reportó por radio. Eso nos da una ventaja temporal. Los tres hombres se sentaron alrededor de una mesa improvisada hecha con cajones. Harfuch compartió lo que había descubierto en el análisis adicional de los documentos. La reunión en Las Águilas es para reorganizar los territorios tras la captura de El Mencho. Todos los principales líderes de la estructura estarán presentes porque necesitan evitar una guerra entre facciones. Miguel asintió. Es nuestra oportunidad única. Pero, ¿cómo vamos a garantizar que las pruebas sean aceptadas judicialmente? Necesitamos evidencias recolectadas legalmente. Velasco, respondió Harfuch. Si le presentamos lo que ya tenemos, puede emitir órdenes que nos permitan actuar legalmente. ¿Y quién ejecutaría esas órdenes? No podemos confiar en las fuerzas regulares. Harfuch sonrió levemente. Tengo un grupo, ex policías y militares que trabajaron conmigo antes, hombres y mujeres en quienes confío plenamente. Formamos una unidad no oficial hace algunos años, justamente previendo un momento como este. La expresión de Miguel era de sorpresa y admiración. ¿Te estabas preparando para esto desde hace tiempo? Desde el atentado. Me di cuenta de que solo podría luchar contra ellos operando parcialmente en las sombras, como ellos hacen. Pasaron las horas siguientes elaborando un plan detallado. La hacienda Las Águilas era una propiedad aislada, con seguridad pesada, pero no impenetrable. Con los esquemas obtenidos a través de contactos de Tomás en el área, identificaron puntos débiles en la vigilancia. Al atardecer, Harfuch hizo contactos seguros con sus hombres de confianza. En códigos preestablecidos, los convocó para una reunión a la mañana siguiente. Serían 12 en total, ex fuerzas especiales en su mayoría, personas que habían perdido a seres queridos por los carteles o que simplemente creían que México merecía algo mejor. Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, los tres permanecieron en la comisaría abandonada, haciendo turnos para descansar y vigilar. La tensión era palpable, pero también había un sentimiento creciente de esperanza. Por primera vez en años, tenían una oportunidad real de alcanzar el corazón de la corrupción que desangraba.